semana han ocurrido varias cosas que además han coincidido prácticamente todas en el mismo día. Empezó con una reflexión del cardenal Brandmüller, una razonada reflexión sobre el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Amazonía, en la que decía claramente que el Instrumentum Laboris era abiertamente, francamente herético. Bueno, el mismo día un periódico italiano publica una entrevista con el Papa emérito Benedicto XVI, en la cual el Papa recuerda que el Papa Francisco es el Papa legítimo y pide un esfuerzo para mantener la unidad en la Iglesia. También ese día, o al día siguiente, otro cardenal alemán, van 3 alemanes, otro cardenal alemán, el cardenal Kasper, supuestamente muy próximo al Papa Francisco, hace unas declaraciones a un periódico francés donde dice que el Papa estaría dispuesto a conceder que, según los países, según las conferencias episcopales, se ordenara o no a hombres casados. Y por si fuera poco, para coronar la guinda, un grupo de sacerdotes alemanes publican también un manifiesto acusando al Papa Francisco de ir en contra de la doctrina de la Iglesia por sus enseñanzas sobre el matrimonio. Todo en Alemania, se ve que ahí es donde se está jugando el partido, la parte más dura del partido. Yo me pregunto cómo tienen que estar las cosas para que el Papa Benedicto tenga que salir a echar un capote a su sucesor y a recordar la importancia de la unidad en la Iglesia. ¿Cómo tiene que estar la situación? Y quisiera poner un ejemplo para entendernos. ¿Qué hubiera ocurrido, qué estaría ocurriendo si en un momento concreto de la historia, ahora mismo, en este momento, por ejemplo, se hubiera prohibido en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países, en muchas diócesis, se hubiera prohibido celebrar la Santa Misa en la lengua vernácula? Se exigieran 3 horas de ayuno antes de la comunión, se pidiera a las mujeres que fueran con velo y que todo el mundo comulgara de rodillas o por lo menos haciendo un gesto de reverencia y en la boca. Si se pidiera, por ejemplo, a los colegios católicos que tuvieran la misa diaria y que además en el momento dado del horario escolar rezaran el rosario. Si se prohibiera a las universidades patrocinar, dar premios, organizar cursos que estuvieran en contra de la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, recientemente, esta semana también, la Universidad Católica de Lima, de Perú, organizó un curso para enseñar a masturbarse a las mujeres, con el sugestivo título de Conquista tu papaya. Increíble, pero real. Las protestas fueron tan grandes que tuvo que intervenir el episcopado y anularon el curso a última hora. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, se dijera claramente sobre el diálogo ecuménico que fuera de la Iglesia no hay salvación y que, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para convertir a todos al catolicismo, aunque haya, por supuesto, que respetar y no violentar ni forzar a nadie a esa conversión? En fin, así podría añadir otras cosas, o sea, que las radios católicas dejaran el deporte para horarios marginales y dedicaran el prime time a la misa y a los programas de evangelización. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si esto estuviera pasando? Si se dijera que las nulidades matrimoniales solo en casos claros como matrimonio contraído bajo coacción sin libertad o como renuncia por parte de uno de los cónyuges a tener hijos o a educarlos en la fe, o si se insistiera clarísimamente que de ningún modo se puede comulgar si no se está en gracia de Dios y que por supuesto ningún protestante puede comulgar salvo rarísimas excepciones como contempló ya Benedicto XVI. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué estaría sucediendo? Probablemente habría sucedido o estaría a punto de suceder un cisma, porque habría un sector amplio de obispos y de clero apoyados por los medios de comunicación que estarían diciendo que eso era insoportable, que eso no se podía aguantar. Y naturalmente estarían acusando a los que hubieran estado promoviendo estas cosas de ser los responsables del cisma, no a los que hacen el cisma, sino a los que provocan que se dé el cisma. Bueno, pero esto no está pasando. No se está prohibiendo la misa en la lengua vernácula. Esto no está pasando. ¿Qué es, en cambio, lo que está pasando? Pues en muchos sitios justo lo contrario.
con la excusa del discernimiento, se ha generalizado en muchas diócesis la posibilidad de que comulguen los que conviven sin casarse o los divorciados vueltos a casar sin obtener la nulidad matrimonial, e incluso los protestantes. Son palabras del cardenal Casper recientemente, referido a Alemania. Es decir, en muchos sitios lo que está ocurriendo es que esos principios esenciales de la fe están diluyéndose o incluso francamente atacados, criticados, desprestigiados. Por eso, cuando el Papa Benedicto, con su gran autoridad moral, sale diciendo que hay que luchar por la unidad, significa que la cosa está realmente seria y grave. Pero tenemos que hacernos dos preguntas. Primera, ¿de quién es la responsabilidad? Y segunda pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que aguantar? ¿De quién es la responsabilidad? Repito, si hubiera habido una reacción que volviera al siglo XIX o antes del concilio, etcétera, pues todo el mundo diría, la culpa es de los que han dado marcha atrás. Esto no se ha movido. ¿De quién es, por tanto, la culpa? Si hay que buscar un culpable, es de aquellos que están pidiendo cosas que van claramente en contra de la palabra de Dios o en contra de la tradición de 2000 años. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? Para mí esa es la pregunta esencial. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? Parto de un principio que siempre he tenido claro en mi vida: el valor de la unidad. La unidad es el primer atributo del Dios trinitario. Decimos que es uno y que es trino, que es uno y que es diferente. La unidad es el primer valor y después la Trinidad, es decir, el respeto a las legítimas, no a las ilegítimas diferencias, sino a las legítimas diferencias. El valor de la unidad es esencial. Por eso considero que en la vida hay que aguantar mucho. Hay que aguantar mucho en la familia, hay que aguantar mucho en las relaciones comunitarias, hay que aguantar mucho en la iglesia. En la vida hay que aguantar mucho. Pero también hay líneas rojas. Una mujer no tiene por qué estar consintiendo que su marido la pegue, por ejemplo. La Iglesia siempre ha permitido que en casos extremos se llegue a, por ejemplo, la separación matrimonial, porque hay cosas que no se pueden aguantar. Bueno, pues, ¿y cuáles son las líneas rojas? La línea roja será, como dicen que quieren los obispos alemanes, ¿será la aprobación del sacerdocio femenino, por ejemplo? ¿Será esa la línea roja? Hay gente que está convencida de que vivimos ya en un cisma de facto, en un cisma de hecho, en un cisma que solamente no se ha declarado, pero que de hecho existe y hay únicamente una apariencia externa de unidad. Hay gente que piensa esto. Y por supuesto hay otros que dicen que no se puede seguir aguantando más y que hay que ir a la ruptura. Insisto, creo que en la vida hay que aguantar mucho. Desde luego, no hay que aguantar todo. Si hubiera que aguantar todo, por ejemplo, en estos temas, pues la Iglesia no habría ido al cisma con los ortodoxos, o no habría ido al cisma con Lutero, porque le habría dicho a Lutero que lo que él quisiera. O después del Concilio Vaticano I con los veterocatólicos, por ejemplo. Es decir, la Iglesia entendió en algunos momentos históricos críticos de su vida que había que aguantar mucho, pero no todo, y que por lo tanto había que decir no aún a riesgo de que se produjera el cisma. ¿Hasta cuándo, por lo tanto, hay que aguantar? Bueno, yo creo que el Papa Francisco está haciendo un esfuerzo inmenso, difícil, por mantener la unidad en la Iglesia. Cuando digo estas cosas me critican mucho, y me critican justamente los enemigos del Papa Francisco, porque dicen que yo estoy a favor del Papa Francisco. Es que estoy a favor del Papa Francisco, es que es el Papa legítimo. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, repito, con toda su autoridad moral. Hay que rezar por el Papa Francisco. Hay que darle nuestro apoyo, nuestra obediencia, nuestro amor. Hay que estar con el Papa Francisco. Pero a la vez, naturalmente, hay que decir que no podemos aguantar todo. ¿Cuándo se cruzarán las líneas rojas? ¿Se han cruzado ya? Sinceramente no lo sé, pero sí sé que los que se autoproclaman entusiastas seguidores del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco dice algo que no les gusta, lo ignoran o incluso le critican, como ha sucedido recientemente con la cuestión de la ideología de género. A mí me venía esta semana a la cabeza una frase de Cicerón, una frase muy conocida: quousque tandem abutere Catilina patientia nostra.
¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo tensarán la cuerda sin que la cuerda se rompa? Hay que aguantar mucho, hay que rezar por el Santo Padre, hay que apoyar al Papa Francisco con nuestras oraciones. Pero hay que intentar que no se crucen las líneas rojas, porque cuando se cruzaron en el pasado, a la Iglesia no le quedó más remedio que aceptar esa terrible, espantosa tragedia que son los cismas. Con el Papa Benedicto decimos que el Papa Francisco es el Papa legítimo, que hay que apoyarle y que hay que luchar por la unidad en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.